Ya vamos esperando que se vayan uniendo el resto y ahí empezamos. Buenas tardes para todos también. Buenas tardes, profesor Leila. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Ya la mayoría de aquí hizo sus evaluaciones? ¿O aún tienen pendiente? Yo ya las hice. Ya, muy bien. Estaban fáciles, ¿verdad? Sí, Bueno, ya vemos cuatro, entonces ya vamos a empezar ya, hasta eso se van uniendo los otros. Entonces, la última clase completa que vimos fue de historia. Entonces, el día de hoy vamos a ver lengua. Entonces, ya les voy a compartir la pantalla para que vean de qué se trata la clase, ¿ya? Ya, para los que tienen el libro, vamos a empezar ya la unidad 4. La unidad 4 se encuentra en la página 116. Desde ahí empieza la unidad 4 y pues vamos nosotros también a empezar desde ahí porque en teoría la unidad 3 pues ya es lo último que vimos. Ya debería haber quedado terminada. Entonces vamos a arrancar desde la unidad 4. Em, profesora, ¿qué sí, libro es? dígame. Disculpe. El ¿Qué libro libro es? de lengua y literatura. En la Sí, pero página, ¿de qué curso? Porque yo la última vez que fui en colegio me dijeron que todavía no llegaban los libros. Los otros ah, libros me dijeron. ya, bueno, entonces, bueno, yo estoy trabajando con el de lengua y literatura de primero, que es el que les corresponde a ustedes. Entonces, para los que no tienen libro, igual aquí yo hice el material, entonces es lo mismo que está en el libro que he puesto aquí en las diapositivas y yo les comparto al final de la clase, les comparto el material para que igual ustedes puedan revisar, ¿ya? Ok. Ya, entonces para los que tienen el libro y lo tienen por ahí a la mano, vamos a estar desde la página 118. Ahí vamos a empezar. Ya, entonces, voy a poner a presentar. Ya, entonces, el tema del día de hoy es la lengua como instrumento de cultura. Ya, entonces, no sé si alguien quiera participar, alguien tiene idea de cómo la lengua es un instrumento de cultura. ¿Alguna idea, algo que se les ocurra? Lo que sea que se les ocurra, no importa. Que como el acento, como cuando uno canta es un instrumento. Más que todo con el acento, no como instrumento que uno utiliza para cantar, sino más que todo con el El acento. idioma. El idioma. Exactamente, el idioma. La cultura, ¿ustedes qué piensan que es la cultura? Una tradición que lleva, ¿cómo se llama? La persona, ¿cómo se llama? Antigua, Ya, algo referido. Este, viene como y van, de una tradición. ya, y van pasando, ¿verdad? Las generaciones. Y a la generación nueva, de la antigua a la nueva. Y lleva sus Exacto. costumbres y lleva su cultura, así como los paisanos, o sea, los serranos llevan su cultura hasta ahorita la llevan, como la forma de vestir, el acento y todo. Ya, muy bien.
Que estoy haciendo una captura de la asistencia para ya mismo pasarlas y ahí continuamos ya. Ya, entonces, ¿dónde estaba? Ya, entonces, ya. Entonces sí, como decían, el compañero, no recuerdo quién estaba hablando. ¿Quién estaba hablando? Maximiliano Lavalle. Ya, sí, como decía el compañero Maximiliano, la cultura tiene que ver con las tradiciones, hábitos y encierra conocimientos de una población o de una comunidad que se van transmitiendo de generación en generación y pues van perdurando en el tiempo. Entonces, partiendo de ahí, vamos a ver cómo la lengua o el lenguaje es parte de esta cultura y también cómo ha permitido que esta cultura se siga transmitiendo a lo largo del tiempo, ¿verdad? Una de las principales formas en las que se transmite la cultura es justamente hablando, comunicándonos, ¿verdad? Em, entonces vamos a ver acerca de eso. Para empezar, vamos a Para empezar, vamos a entender un poquito, espérense un ratito. Ya, entonces para empezar, vamos a ver cuál es la diferencia entre lenguaje, lengua y habla. Porque pues muchas veces como que lo confundimos, ¿verdad? O pensamos que los tres términos significan lo mismo. Entonces vamos a empezar por el lenguaje. El lenguaje, como ven ahí en la diapositiva, es un tema mucho más como que amplio o universal. Y el lenguaje tiene que ver con la facultad que tenemos los seres humanos de poder comunicarnos. Por otro lado, tenemos a la lengua, que ya es un poco reducido ya el término y tiene que ver o es a nivel social. Y el lenguaje es el sistema de signos orales o escritos que utilizamos para comunicarnos dentro de un grupo. Entonces, el lenguaje es la capacidad de comunicarnos y la lengua son el conjunto de signos que utilizamos para comunicarnos. Y por último está el habla. El habla finalmente es la manifestación de la lengua o ya digamos que es la realización física de la lengua, es decir, lo que ya nosotros escuchamos, ¿verdad? Eso vendría a ser el habla y ese es individual. Entonces, el lenguaje, que es la forma de comunicarnos, la poseemos todos los seres humanos, ¿verdad? Incluso también los animalitos también tienen diferentes formas de comunicarse. Entonces, ese vendría a ser el término general para comunicarnos, el lenguaje. Después, ya con influencia social o a nivel social, está la lengua, que el sinónimo sería idioma. Y después, por último, está el habla, que tiene influencia ya individual, ¿verdad? El habla es como el uso que cada persona le da al idioma. Entonces, en base a eso vamos a enfocarnos en la lengua porque el tema es la lengua como producto y productora de cultura. Entonces vamos a especificarnos, vamos a hablar específicamente de la lengua. Entonces, aquí vamos a continuar. Ya, esperen, antes de avanzar con esta, en la anterior les voy a dar unas características de las tres para que quede mucho más claro. Ya. Una característica del lenguaje es que es un patrimonio universal. Además, el lenguaje requiere de la lengua y del habla para poder ser expresado. Es una
habilidad humana innata y además es intangible. Existen dos tipos de lenguaje, está el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Entonces, como ejemplos, digamos, del lenguaje o de la aplicación del lenguaje, podría ser una carta que escribamos o un discurso que demos. Entonces, ahí hablamos del lenguaje. En el habla, como características tenemos que es o forma parte del patrimonio de una comunidad. Es por eso que está relacionado justamente con el tema de la cultura. La lengua se expresa a través del habla. La lengua tiene carácter social, como ya les decía, y está conformada por signos que son a su vez organizados por reglas y que permiten la expresión a través del habla. La lengua cambia con el tiempo y también cambia dependiendo del lugar. Obviamente en cada lugar del mundo como que hay un idioma diferente o un uso de la lengua diferente. A ver. Existen varios tipos de lengua, que es lo que vamos a ver más adelante. Tenemos, por ejemplo, la lengua materna, la segunda lengua, la lengua natural, la lengua construida, la lengua viva y la lengua muerta. Entonces, un ejemplo de lengua sería, por ejemplo, qué sé yo, son idiomas, ¿verdad? Por ejemplo, la lengua española, la inglesa, la francesa, el italiano. Todos estos son ejemplos de lenguas. Y por último está el habla, que como les decía, tiene que ver o es ya expresada de manera individual. El habla es ya concreta, o sea, es como la acción ya de utilizar la lengua. Está sujeta a cambios geográficos, también a cambios culturales, físicos, entre otros. Como les decía, al ser individual, pues cada persona como que hace uso de la lengua a su manera, ¿verdad? Todos tenemos una manera característica de hablar, entonces justamente a esto se refiere con la influencia individual. El habla se manifiesta mediante la palabra hablada o también escrita. Y pues no está configurado, digamos, por tipos o no existen tipos de habla. Ya les digo, cada persona habla de manera diferente o utiliza la lengua de manera diferente. Entonces, un ejemplo del habla podría ser pues, una conversación entre dos personas. Cada una va a hablar de manera característica, ¿verdad? Entonces, ahora sí nos vamos a centrar específicamente en la lengua, que como les digo es sinónimo de idioma. Ya, entonces, ¿alguien quiere leer? ¿Alguien quiere ayudar leyendo? ¿Qué es la lengua? Profesora profesora Keila, puedo leer lo que está ahí en la pantalla. Sí, claro. Sí, ayúdenos leyendo, Ah, por ya, ya, favor. ya, ahí va. Por definición, la lengua es un sistema de comunicación utilizado por un grupo humano. Está conformado por un conjunto de signos indísticos que se manifiestan de forma oral o escrita. También puede tener un sistema gestual. La lengua es sinónimo de que conocemos como idioma español, inglés, francés, italiano, mandarín, etcétera. Cada lengua tiene un sistema con sus propias normas, sus propias gramáticas y es de acceso público. Por lo tanto, es un patrimonio no tangible de una comunidad. Ya, muy bien, muchas gracias. Ya, entonces vamos viendo específicamente cada punto, ¿no? En primero tenemos que la lengua es el sistema de comunicación utilizada por un grupo de personas, ¿verdad? La lengua, al ser un idioma, va a estar conformada por diferentes signos lingüísticos, que serían pues las letras, ¿verdad? Las letras del alfabeto. Y estas se van a manifestar ya sea de forma oral o de forma escrita. Y dice que también pueden tener un sistema gestual, porque obviamente muchas de las letras, o mejor dicho, todas las letras tienen su propio sonido gestual. Entonces, también dice que la lengua es sinónimo de lo que conocemos como idioma. Entonces, ya saben, cuando les hablen de lenguas, el sinónimo es
idiomas. Entonces, en el mundo hay un montón de idiomas. También más adelante ya les tengo unos datos acerca de los idiomas, cuántos idiomas hay en el mundo. Aquí hay ejemplos, por ejemplo, dice el inglés, el francés, el italiano, el español, el mandarín. ¿Algún otro idioma que ustedes hayan escuchado? Colombiano, venezolano, costarriqueño, panameño. Ya, ahí el idioma de todos esos países que me nombraste, el idioma es el mismo. Lo que cambia tal vez Es es distinto. el habla, pero el idioma o la lengua sigue siendo la misma, la lengua española. Entonces, el ruso, pues entonces. Ya el ruso sí. El coreano, el En japonés, japonés, el tailandés, taiwanés. portugués. El portugués sí es un idioma o una lengua. Ya, entonces el tercer punto dice que cada lengua tiene un sistema con sus propias normas, su propia gramática y es de acceso público. Por lo tanto, es el patrimonio no tangible de una comunidad. Entonces, patrimonio no tangible se refiere a algo que no podemos tocar. Entonces, la lengua, sobre todo cuando hablamos de estas lenguas ancestrales o estas lenguas nativas, forman parte del patrimonio de esa comunidad. Por ejemplo, aquí en nuestro país hay varias lenguas nativas, sobre todo en la parte de la sierra y en la parte de la Amazonía, donde hay comunidades que aún mantienen su lengua, digamos que ancestral, ¿verdad? Entonces, estas lenguas forman parte del patrimonio de nuestro país, del patrimonio cultural de nuestro país. Es por eso que justamente la lengua es productora de cultura y también es producto de cultura. Ya, entonces vamos con el siguiente. Ya, entonces vamos a ver aquí los tipos de lengua, que antes se los dije hace un momentito, entonces ahorita vamos a ver cada uno de ellos y algunos ejemplos. Entonces, no sé quién, otra persona que quiera leer. Puedo ser yo, Sí, claro. ya. La lengua materna, la lengua materna y segunda lengua. Lengua materna es la que asimila en el hogar o grupo social más inmediato, muchas veces de forma inconsciente. Por su parte, la segunda lengua es aprendida mediante en estudios conscientes y se usa generalmente como una segunda opción después de la lengua materna. Ya, muy bien. Entonces, estas están facilitas de entender, ¿verdad? Eh, la primera es la lengua materna. La lengua materna es la que se va asimilando con el crecimiento. Entonces, se va aprendiendo en el hogar o en el grupo social más inmediato, nuestro entorno inmediato. Y en la mayoría de las veces, esta adquisición de la lengua materna es de manera inconsciente. Es la primera lengua que aprendemos y generalmente se aprende por la transmisión directa de nuestros padres o como les digo, de nuestro entorno directo. Este tipo de lengua materna o también si usamos el sinónimo sería el idioma materno, es el que más sentimos como propio. Por lo tanto, tiende a usarse para comunicar ideas más complejas. Por ejemplo, si estamos utilizando, perdón un ratito. Ya, les decía que esta lengua materna es como nuestro primer idioma, entonces en el caso de que nosotros sepamos dos lenguas, comúnmente vamos a sentir más propia nuestra lengua materna y además ideas más complejas las vamos a expresar naturalmente en nuestra lengua materna.
Y por otro lado está la segunda lengua, que se refiere a una que es aprendida ya no de manera inconsciente, sino más bien de forma consciente a través del estudio. Y se usa generalmente como una segunda opción después de nuestra lengua materna. Entonces, esas son las diferencias entre lengua materna y segunda lengua. Ya, los que van siguiendo en el libro, de repente, ahí también está el tema de la lengua materna y la educación, ahí mismo en la página 118. Ya, las dos que siguen son lengua natural y lengua construida. Entonces, la lengua natural es aquella que se establece según la práctica social a lo largo del tiempo, que es lo que determina la configuración de signos que conforman el sistema de comunicación. Su evolución puede estar influenciada por otras lenguas. Entonces, esta, esta lengua natural es, como les decía, las lenguas nativas, que son ya propias de una comunidad y que tal vez sí pueden ir evolucionando o cambiando de a poco, pero que están, digamos que ya forman parte de esa comunidad. Entonces, su configuración de signos o del alfabeto es muy diferente a las otras. Y tenemos la lengua construida. Esta es una creación de una o de uno o varios individuos que establecen deliberadamente los signos o normas que van a regir dicha lengua. De allí que también se la llame una lengua planificada. Digamos que a alguien se le ocurre crear un nuevo idioma. Entonces, no es un idioma nativo de una comunidad como una lengua natural, sino que es un idioma construido. Por ejemplo, no sé si los que saben de programación, eh, el lenguaje de programación, yo sé que igual no es lo mismo, pero para darles una idea, el lenguaje de programación es algo que personas han creado ahora para poder programar, obviamente, computadoras, pero para entender la diferencia, el lenguaje natural es algo que ya viene desde hace mucho tiempo, algo nativo de un pueblo, de una comunidad. Esa es una lengua natural y en caso de una lengua construida, pues son como que alguien que se ha inventado un idioma reciente, un idioma más nuevo. Ya, las que siguen son, ya, las que siguen son la lengua viva y la lengua muerta. Entonces, a ver, alguien que quiera leer. Otra vez puedo yo. Ya, sí, adelante. Lengua viva y lengua muerta. Una lengua viva es aquella que se utiliza de forma consistente en un grupo o comunidad lo suficientemente grande como para asegurar su evolución y tratamiento a lo largo del tiempo, sin importar si es nativa o dominante, natural o construida por otra parte, una lengua muerta ya no tiene hablantes, los que impide mantener su continuidad. Ya, muy bien. Entonces, cuando hablamos de una lengua viva, como ahí dice en la diapositiva, dice, es aquella que se utiliza de forma consciente en un grupo o comunidad que es lo suficientemente grande como para asegurar de que esa lengua se mantenga a lo largo del tiempo. Entonces, hablemos de lengua viva cuando hay suficiente número de personas que hablen ese idioma. Entonces, una lengua viva es obviamente el inglés, el francés, la lengua española, porque hay suficiente cantidad de personas que hablan y utilizan a diario ese idioma y hacen que se mantenga con el paso del tiempo, o sea, que no se pierda. Pero entonces el opuesto sería que no hayan suficientes personas que hablen ese idioma, lo que va a hacer que esa lengua se pierda o ese idioma desaparezca. Y a esto es a lo que se conoce como una lengua muerta, o sea, ya no hay hablantes para esa lengua. Por lo tanto, se impide que se mantenga con el tiempo y obviamente al pasar el tiempo van a ir disminuir los hablantes hasta que llega un punto en que ya se la considera una lengua muerta.
Entonces, no sé si alguien de ustedes conoce algún ejemplo de una lengua muerta, un idioma que ya no existe en la actualidad. No, nadie tiene idea. Ya miren, un ejemplo es el latín. El latín en la actualidad ya es una lengua muerta. No sé si han escuchado hablar del latín, pero era muy utilizado en documentos religiosos. Y en la actualidad, al ya no existir la cantidad de personas suficientes que hablen el idioma, ya se la considera una lengua muerta. ¿Ya tienen alguna pregunta? Por ahora no. No, no hay preguntas, todo claro. Ya, entonces vamos a continuar. Ya, entonces vamos a continuar. Ahora, como les decía, en el mundo existen una infinidad de, bueno, infinidad no, existen una gran cantidad de idiomas o, como les digo, una gran cantidad de lenguas. Entonces, aquí, por ejemplo, dice que a la existencia de distintas lenguas es a lo que se conoce como diversidad lingüística. Se ha calculado que en el mundo se hablan cerca de 7.000 lenguas, además de aproximadamente 3.000 lenguas de señas, mediante las que se comunican, obviamente, las comunidades de personas sordas. Es decir, que existen entre el lenguaje oral y el lenguaje de señas alrededor de 10.000 lenguas en el mundo. Entonces, imagínense, hay 10.000 idiomas. Entonces, les decía que imagínense, hay 10.000 idiomas y la mayoría de nosotros a duras penas conocemos y aprendemos nuestro idioma materno y difícilmente adquirimos un nuevo idioma, ¿verdad? Con una segunda lengua. Ya, de este total de las 10.000 lenguas de las que les hablo, en el mapita que están viendo ahí, se representan la cantidad de lenguas por país. Entonces, un conteo general ha podido arrojar que un 32% de las lenguas en el mundo son asiáticas o pertenecen a los países asiáticos y también un porcentaje parecido en países africanos. En el continente americano hay un 15% del total de estas lenguas y en el Pacífico Sur alrededor de un 18%. Y en el continente europeo únicamente se encuentra el 3% de estas lenguas del mundo, ¿verdad? De este 10.000 que les decía. Entonces, los registros indican también que em, 8 son los países que registran mayor cantidad de lenguas dentro de su propio territorio. Entonces, por ejemplo, em, ahí como ven en el mapa, está Papúa Nueva Guinea con alrededor de 832 lenguas. También tenemos a México con 364 lenguas. Tenemos a Indonesia también, tiene 731 lenguas. Nigeria, 515. Está Australia con 286. Tenemos a la India con 400 y también a Brasil con 234. Ya. Y eso es a nivel mundial. Y ya trayéndolo un poco acá a nivel de Ecuador, en nuestro país existen 14 lenguas indígenas de 18 familias lingüísticas diferentes. En Ecuador
Ya les doy. La imagen que están viendo ahí es del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Como les decía, las lenguas que son ancestrales forman parte del patrimonio cultural de un país y aquí en nuestro país, en Ecuador, también son consideradas dentro del patrimonio cultural justamente estas lenguas indígenas. Entonces, vemos que hay 14 lenguas ancestrales. Tenemos en la Amazonía, en la costa y en la sierra. Y en la región amazónica es en la que hay mayor cantidad de lenguas diferentes. Entonces, no sé si ustedes sabían que existen tantas lenguas aquí en nuestro país y, y también quisiera escucharlos qué piensan acerca de que estas lenguas no sean promocionadas y únicamente em, se domine, ¿verdad? La lengua española. A ver, vamos a ver. A ver, el compañero Jorge Quijije, ¿está? Parece que tiene problemas con su audio, ¿verdad? A ver, entonces vamos a llamar a ver, se encuentra Pedro, ¿está presente? No está. A ver, Buenas tardes, profesora. Buenas tardes con todos. buenas tardes, ¿cómo está? ¿Está ocupado? Ahí le escucho, le escucho. Buenas tardes. Quería saber qué opina usted acerca de que estas lenguas ancestrales aquí en nuestro país no sean muy promocionadas. ¿Usted cree que es importante que se promocionen, que se eduquen, digamos, a los niños o que se transmitan estas lenguas? O piensa que estamos bien solamente con la lengua española y estos otros grupos no se les debe tomar atención? Por educación, sí, porque ya como vemos hay algunas escuelas que les enseñan el quichua. Ajá, muy bien. Sí, claro. Y sería muy importante, o sea, sería bueno, ya que sería un poco complicado aprenderla así y porque son de cada de sus pueblos, como quien dice, ¿no? Y nosotros lo que más utilizamos es la lengua tradicional de España. nosotros, Ajá, claro. pero sería importante. Sí, ¿verdad? Exactamente como dice el compañero Pedro, como parte de justamente mantener la cultura, es importante que estas lenguas también se promocionen, se enseñen, tal vez no como nuestra lengua obviamente principal, porque ya la mayoría del país habla la lengua española, pero sí como una segunda lengua. Sea importante que en las escuelas se hagan programas donde se eduquen a los niños al respecto de estas lenguas. Ahora, otro punto también importante es la inclusión social. Entonces, hay personas que pertenecen a estas comunidades y que tienen como lengua principal estos idiomas ancestrales y que, digamos, si es un chico, un adolescente y de repente quiere venir a estudiar la universidad acá, se va, pues se va a chocar con un programa educativo que no tiene por ningún lado este tipo de inclusión para personas que hablan estos idiomas ancestrales. Entonces, en la actualidad ya
en el país hay parte de la política con el objetivo de justamente mantener la cultura, ya se han hecho programas educativos para incluir este tipo de lenguas ancestrales y promocionarlas más, ¿verdad? Para que todos nosotros las conozcamos. Entonces, creo que ya solo queda una diapositiva, ajá, igual ya solo quedan 3 minutos. Entonces, la última diapositiva se las voy a leer, dice la lengua y la cultura. La diversidad lingüística de las que le hablaba no solo es cuestión de números, ¿verdad? No solo es cuestión de hay tantos idiomas o hay tantas lenguas. Es ante todo, dice, la expresión de las múltiples historias de vida de los pueblos. Imagínense, había alrededor de 10.000 lenguas y la mayoría de esas son lenguas ancestrales, o sea, lenguas que han salido de pueblos, de comunidades y que llevan años, ¿verdad? Entonces, esas lenguas tienen o ese idioma traen consigo un carácter cultural importantísimo para ese pueblo. Dice, de conocimientos heredados y perfeccionados de generación en generación, recuerdos, enseñanza, familia y comunidad. Es decir, el idioma no solamente incluye o no solamente es la forma en la que nos comunicamos, en lo que nos permite comunicar, sino que carga dentro de sí mucha cultura, ¿verdad? Tiene que ver con cómo nos ha permitido a lo largo del tiempo ir compartiendo lo que aprendemos, ir compartiendo recuerdos, enseñanzas y mantener tradiciones de pueblos y de comunidades, ¿verdad? Dice, las lenguas mantienen viva la memoria histórica de los pueblos que las hablan y en su conjunto la diversidad lingüística expresa la historia misma de la humanidad. Entonces, esa sería la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda, quieren acotar algo, quieren comentar algo respecto a los idiomas. No sé si alguno de ustedes hable algún otro idioma o conozca de algún otro idioma que quiera compartir. Yo digo que interesante el tema hoy día, profesora. Me gustó mucho. También bueno también que incluyan también en las escuelas el idioma quichua y otros idiomas. Los 14 idiomas, no sabía que habían 14 idiomas aquí en nuestro país. Sí, sería bueno por lo menos incluyan unos cuantos para saber. Imagínate ir al Amazonas que nos hablan ese idioma y nosotros no sepamos nada. Claro, Sería importante exacto. que lo incluyan. Sí, sí, sobre todo, sí, a mí también me pareció un tema, está en su libro, a mí también me pareció un tema bastante interesante porque a veces son cosas que desconocemos, ¿no? Yo no tampoco sabía que existían tantos idiomas en el mundo, imagínense, 10.000 idiomas y sobre todo entender un poco esa relación que tiene el idioma con el origen, las tradiciones de cada pueblo y de cada comunidad y por qué es importante que justamente se promocionen o se mantengan, ¿verdad? Y no se vuelvan como el que vimos el caso del latín, una lengua muerta. Ajá. Sí. Bueno, chicos, entonces son las 3, la clase se acaba a las 3:20, ¿verdad? Pero este Zoom ya le queda 1 minuto, entonces le voy a hacer captura aquí y bueno, si pueden, ingresen nuevamente, estamos un ratito y ahí ya se desconectan, ¿ya? Listo, profe.